La prehistoria es la parte de la historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde la aparición de la Tierra hasta la invención de la escritura. Su fecha de iniciación es incierta, pero se calcula aproximadamente que empezó hace 500 millones de años, donde el hombre, en sus inicios, comienza a buscar recursos para poder satisfacer sus necesidades. Sin embargo, no tuvieron gran impacto al buscarlos, hasta que por algunos movimientos, como los chasquidos, más algunos elementos como la madera, piedras y fango, el hombre habría generado el fuego, un hallazgo exorbitante para aquel entonces. A raíz de aquello, este periodo es conocido como la Edad de Piedra, que marca el tiempo en el que aparecen las primeras herramientas de los seres humanos en la Tierra, y donde ocurrió un desarrollo asombroso en las técnicas de supervivencia y descubrimiento que hasta el día de hoy utilizamos a diario. A partir de la expansión del hombre hacia otras regiones, por búsqueda de recursos, surgieron nuevas modalidades, entre ellos al ver distintas culturas. Comenzaron hace 10.000 de años la etapa agrícola, el cual se caracteriza por el sembrado de algunas hortalizas, plantas y distintos tipos de vegetales con el conocimiento del hombre. La caza y la recolección por parte de actividades fundamentales del hombre fueron sustituidas poco a poco por otras de carácter productivo, como la domesticación de animales o, como anteriormente mencionamos, el cultivo. De esta manera, las sociedades Homo sapiens abandonaron paulativamente la economía productora de sus propios alimentos. Es decir, ahora dependían únicamente de la naturaleza para poder comer y empezar a cocinar sus alimentos, pero para aquello necesitaban ollas, lo que le dio lugar a la cerámica. Con el aumento de cultivos les permitía almacenar granos para poder sobrevivir en el invierno. Hasta fines del siglo XVIII, la economía del hombre, en lo que hoy en día conocemos como Europa, se había basado en la agricultura y el comercio de productos industriales. Esta forma de producción cambió a mediados del siglo XIX. En el país que comenzaron los cambios fue en Inglaterra, y allí se daban una serie de condiciones que hicieron de un periodo relativamente corto que se transformara en una nación industrial. Por ejemplo, tenía importantes yacimientos de carbón, pero la invención más importante fue la máquina a vapor. Como los barcos y ferrocarriles, esto indicó el inicio de una nueva era conocida como la etapa industrial. Volviendo décadas atrás, la primera impresión que tendría mucha gente es que hace un siglo todo el mundo moría antes de los 35 años, y si ya tenías 33 eras un viejo. En realidad es una idea muy equivocada, porque la esperanza de vida no se mide por la edad máxima a que llega la gente más longeva, sino por la edad media de la muerte. Y hasta mediados del siglo XX, debido a una alta tasa de mortalidad infantil, la edad media de la muerte era siempre muy baja. Por ejemplo, si en una población la mitad de la gente muriese en la primera infancia y la otra mitad muriese a los 60, la media esperanza de vida sería en unos 30 años. Sin embargo, este número carece de sentido como indicador de longevidad. Nadie sabe con seguridad hasta qué edad vivían los primeros humanos, pero en general, la evolución biológica de nuestra especie, Homo sapiens, durante los últimos 100.000 años ha sido mínima, así que podemos asumir que desde la edad paleolítica la gente ya tenía la potencia de llegar a una edad de 90 o 100 años, al igual que ahora. Sin embargo, el porcentaje de la población que podía llegar a estas edades avanzadas está condicionado por varios factores: la alimentación, el estilo de vida, las epidemias, entre muchos otros. Según varios estudios, durante la edad paleolítica, nuestros ancestros cazadores-recolectores vivían en grupos pequeños de 10 a 30 personas y pasaban la mayor parte de la vida migrando de un lugar a otro en busca de animales para cazar o frutas y plantas para recoger. Debido a un estilo de vida físicamente exigente, solo los más fuertes y hábiles sobrevivían la infancia. Entre los que llegaban a los 15, quizás muchos podían vivir hasta los 50, pero a partir de esa edad, cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas para enfrentarse a los achaques diarios, muchos empezaron a perecer.
Las principales causas de muerte eran accidentes de caza, infecciones, desastres naturales y ataques de depredadores. Las mujeres tenían una mortalidad más alta que los hombres debido a sus complicaciones durante el parto. Desde hace unos 10.000 años, la sociedad humana experimentó un cambio radical, la revolución agrícola. Las poblaciones humanas empezaron a asentarse en lugares permanentes, dedicándose al cultivo de cereales y la cría de ganado. Debido a que la misma extensión de terreno cultivado podía alimentar a una población 1000 veces mayor que un bosque virgen, la población empezó a multiplicarse. En una cuestión de pocas generaciones, aldeas de 200 habitantes se convirtieron en pueblos de 2000, que más tarde se multiplicaron en ciudades de hasta 50.000 habitantes. La vida para la mayoría de los habitantes en aquellas ciudades premodernas era precaria, con docenas de familias viviendo hacinadas en bloques de apartamentos sin servicios sanitarios. La cercanía de animales domesticados conviviendo con humanos, la ausencia de alcantarillas y la acumulación de basura en las calles crearon un nuevo asesino de masas, las enfermedades contagiosas. Desde la época neolítica hasta el siglo XVIII, la media esperanza de vida era probablemente más corta que durante la edad paleolítica, gracias a una tasa de mortalidad juvenil aún más elevada debido a las siguientes causas: epidemias de gripe, viruela, neumonía, tuberculosis, cólera, tifus, sarampión, que diezmaban más de la mitad de niños en cada generación. Por otro lado, con una organización social cada vez más compleja, la división de trabajo y estratificación social crearon una profunda desigualdad socioeconómica, con la masa de campesinos subsistiendo de una dieta basada solamente en cereales, con carencia de proteínas y fibra. Algunas estimaciones indicaban que cada mujer tenía que tener una media de 5 hijos solo para mantener el mismo nivel de población, porque 3 de los 5 no sobrevivirían hasta la edad de reproducción. Y por supuesto, cuanto más hijos tenía una mujer, mayor era el riesgo al que se enfrentaba ella a morir durante el parto. Quizás desde el Imperio Romano hasta el siglo XVIII, la media esperanza de vida era parecida, susceptible a fluctuaciones dependiendo de la cosecha, conflictos armados, condiciones higiénicas y brotes de peste. A partir del siglo XIX, con la Revolución Industrial, en Europa empezó a registrar un aumento de esperanza de vida, principalmente debido a los siguientes factores: la construcción de alcantarillas y fuentes de agua potable en las ciudades grandes, mayor entendimiento de la causa y transmisión de enfermedades, cambio de costumbres higiénicas, como lavar las manos, que reducía mucho las infecciones. Pero la verdadera revolución no llegó hasta el siglo XX, gracias a los grandes avances de la medicina y la vacunación universal de la población contra las epidemias más contagiosas. A lo largo del siglo XX, la tasa de mortalidad infantil bajó de unos 20% a principios del siglo XX a menos de 1% a principios del siglo XXI en los países desarrollados. Actualmente, la media esperanza de vida a nivel mundial se sitúa a unos 67 años. En comparación con los 31 años a principios del siglo XX, ha sido un avance tremendo, pero se debe principalmente a la bajada de la mortalidad infantil y juvenil más que a la extensión de la longevidad. Las principales causas de la muerte son el cáncer, enfermedades cardiovasculares y accidentes. La mayoría de las muertes se concentran a las edades a partir de los 60 años. Muchas veces se oye a la gente decir que antes no se sufría enfermedades como el cáncer, diabetes o la hipertensión. Se encuentra una razón mucho más lógica. Hasta hace pocas décadas, mucha gente simplemente no llegaba a la edad para desarrollar cáncer o sufrir infartos, y algunos que habían muerto de cáncer no conocían la causa. Los familiares simplemente decían que había muerto de viejo. En fin, el ser humano siempre ha tenido el mismo límite de longevidad desde la prehistoria, pero antes morir de viejo era un privilegio de unos muy pocos, pero ahora ya es la norma y con los avances de medicina muchos ya los consideramos un derecho. Al principio eran muy pocos hombres en la edad de piedra y para alcanzar el primer billón de seres humanos tuvieron que pasar varios millones de años desde la aparición del hombre. Para alcanzar el billón siguiente solo se necesitaron 100 años. Los 3 billones se alcanzaron 35 años después, los 4 billones 16 años más tarde.
Los seres humanos tenían relaciones sexuales sin saber que por aquello comenzarían a poblar nuestro planeta. Sin embargo, morían por no saber de las enfermedades sexuales, es decir, que se contagiaban. A nivel mundial se ha demostrado que se sacrifican 93 hectáreas de tierra por término medio cada vez que el número de habitantes de una ciudad aumenta en 1000 unidades. Con el ritmo así, los recursos agrícolas del mundo pueden disminuir considerablemente. Los árboles que cubrían antes la mitad de la superficie terrestre hoy no cubren ya ni la cuarta parte. Los bosques van retrocediendo por ser armados para proporcionar combustible, materiales de construcción, materia prima y su utilización en la agricultura. Es una regresión en proporción directa al aumento de población. Si la población de una ciudad se duplica, la superficie de la ciudad se cuatriplica en el mismo tiempo, restándole espacio a los bosques. Este espacio será ocupado por las fábricas debido a la mayor cercanía a la ciudad, mayor población y presencia de infraestructura sanitaria. La deforestación, la contaminación de las aguas, la desertificación de la tierra, la polución del aire, la disminución de la capa de ozono, el sobrecalentamiento de la atmósfera. Si el factor generador de todo aquello es la necesidad refleja de una población en rápido crecimiento que demanda recursos para su subsistencia. Por aquel entonces de la prehistoria, los hombres no conocían la escritura y se comunicaban a través de lenguajes sencillos y signos o gestos con las manos. La naturaleza era muy diferente a lo que podemos observar hoy en día. El hombre obtenía los alimentos necesarios de ella para poder vivir, agua para hidratarse y rocas, ramas, tierra o palos para fabricar herramientas sencillas. Con el paso de los años, la tierra fue evolucionando. Los hombres aprendieron a comunicarse a través de la escritura, cubrieron su cuerpo con ropa elaborada para protegerse del frío y fabricaron herramientas más elaboradas. Las condiciones glaciares de hace 40.000 años, cuando los primeros humanos modernos llegaron a la península ibérica, pusieron en serias dificultades a nuestros antepasados, quienes tuvieron que recurrir a los huesos de animales como combustible en un medio tundra donde escaseaba la madera. El clima que se encontraron en la cornisa cantábrica, estos primeros Homo sapiens, era extremadamente frío, con presencia de rinocerontes, lanudos, mamuts y poca vegetación. 1 kilo de hueso triturado puede proporcionar hasta 6 o 7 horas de fuego, cuando con uno de pino se obtienen solo 30 minutos y con uno de encina algo más de 1 hora, ha precisado el experto. Seguidamente iniciaron un fuego con hierbas secas y fueron calentando los fragmentos óseos, poco a poco, para alimentar con ellos una hoguera que demostró que el uso de huesos como combustible no solo era visible, sino también muy eficiente, pues como ha subrayado el arqueólogo vasco, aunque no se alcanzaron temperaturas tan altas como la de la madera, su durabilidad era mucho más larga. Durante la edad agrícola, la capacidad de la especie humana de la edad prehistórica se fue modificando para adaptarse a diferentes condiciones ambientales para transmitir culturalmente de generación en generación la experiencia adquirida. El lenguaje, la escritura y la información han permitido a través de los diferentes estadios del desarrollo humano aumentar la capacidad de acumulación, análisis y transmisión de los conocimientos. Otro de los aspectos a considerar es la relación del hombre con las diferentes fuentes de energía. Todas las especies, incluyendo al hombre, utilizan y transforman la energía, mientras careció de herramientas, cubrió sus necesidades a través de la cosecha de elementos naturales, ayudando a limitando por sus características anatómicas y sin disponer de capacidad para transformar fuertemente los sistemas naturales que habitaban. Mediante la utilización de herramientas aumentó su capacidad de acción sobre el medio, desde los vegetales capaces de captar y transformar la energía solar hasta los animales que acceden y transfieren la energía captada, transformada y acumulada por los vegetales. El hombre accedió además a utilizar y transformar fuera de la energía metabólica la energía proveniente de diferentes fuentes no metabólicas, capacidad que consideraba como metabolismo externo o cultural. De la misma manera, desde estadios iniciales
de su evolución, el hombre adquirió la capacidad de transformar materiales inanimados en objetos cuyas funciones no son inherentes a la materia prima original. Durante la revolución industrial, las herramientas, aún las más rudimentarias, y las máquinas, la vestimenta, las construcciones y los objetos sin relación explícita con sus necesidades materiales básicas, son algunos de los usos de los materiales empleados de la energía. La fuente principal de energía en la edad primitiva era la madera, porque esta era utilizada como combustible para producir fuego, pero aún los hombres neandertales no sabían de aquello. Años más tarde emprendieron su creación del fuego junto con madera y piedra, con movimientos rápidos, y allí se procreó el fuego, un combustible de calefacción para refugiarse del frío y cocinar sus alimentos. Años más tarde, en la etapa agrícola, la madera se empezó a utilizar para otras herramientas, como por ejemplo, al calentar madera se generaba el carbón vegetal, y es allí donde lo empezaron a utilizar de distintas formas, ya sea en alimentos, vegetales, defenderse, etc. A partir de eso, años más tarde se pudo utilizar para invenciones más grandes, como la máquina a vapor, pero se dieron cuenta que la demanda era demasiado alta. Por lo tanto, encontraron el reemplazo al carbón vegetal, los combustibles fósiles, restos de animales y plantas fundidos sin oxígeno, almacenados en fuentes desde hace millones de años, los cuales funcionan a la perfección para grandes máquinas y producir energía eléctrica. El hombre por naturaleza tiende a estas fluctuaciones que se han dado a lo largo de la historia por diferentes razones. Por lo tanto, lo permitió movilizarse por distintas tecnologías. En la prehistoria, inicialmente, el hombre se apoya por sus propios pies. Esto no fue impedimento para que el hombre no recorra grandes distancias, pero recordemos que los primeros pobladores eran nómadas, es decir, se movían en busca de lugares más abundantes en recursos. Posteriormente, con la sedentarización se dio la domesticación de animales, la cual en lugar de equitación en año 10.000 a.C., durante esta etapa se inventó la rueda y la vela, invenciones que resultarán la base del transporte terrestre y la navegación. A partir de la revolución industrial se dio un amplio desarrollo de medios de transporte, tanto pluviales como terrestres y aéreos. Un ejemplo fue la invención de la máquina a vapor.